más cordial bienvenida recibimos a una persona muy especial, simpática y amable, que nos ha hecho el favor de brindarnos esta entrevista. Con una maestría por finalizar, además de una licenciatura, es madre de 3 hijos de 18, 14 y 11 años. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Vamos a empezar con esta entrevista si te parece bien. Ok. Bueno, ¿cómo te sientes esta tarde del día de hoy? Bien, un poquito calurosa, un poquito conflictivo con el tráfico, pero de ahí en más todo tranquilo. Qué bueno, me alegra mucho que estés bien y que nos hayas hecho el favor de estar aquí, el apoyarnos con esta entrevista. Vamos a hablar sobre la maternidad. Ok. Hablando de esto, de la maternidad, ¿se te ha hecho complicado el hecho de estar aquí en esta entrevista por todas las labores que tienes que hacer en el hogar, en tu trabajo? ¿Se te ha hecho complicado el estar aquí en esta entrevista? Un poquito porque sí dejas un poquito de lado los quehaceres del día a día, pero feliz por poder ayudarte, por poder estar aquí y aportar mi granito de arena en tu práctica y en tu desarrollo profesional. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco más a hablar del tema de la maternidad. ¿Cómo te tomó el ser madre? Esta primera noticia que recibes hace 18 años, tal vez en una prueba de sangre, en un test de embarazo, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te tomó el ser madre? Pues yo creo que como la gran mayoría de las mamás, pues mucha felicidad. Estaba ya estabilizada, por así decirlo, ya preparada para recibirla. Entonces, bien, mucha alegría, mucha emoción. Contaba los días en un calendario, tenía todos los días que tenían que transcurrir para la fecha probable de parto, entonces fue muchísima emoción. Algo nuevo, pues obviamente de lo que me estaba insertando, porque pues no era la primera vez que me metí en algo por el estilo, porque ni siquiera mucha convivencia con bebés o niños chiquitos había tenido en mi vida, por lo tanto fue mucha alegría, mucha emoción. Fue tu primera vez en muchas cosas respecto a un infante, a un bebé, porque me comentas que nunca habías tenido tanto acercamiento con bebés. No, para nada, de hecho, pues mi hermana, tengo una hermana más chica, pero por mi tipo de estudios que tuve, pues no estuvimos muy cerca de ella, que digamos, y mucho menos en su desarrollo, su crianza, no. Te mantuvo alejada de lo que pudo haber sido tu primer acercamiento con este mundo de cuidar bebés, que fue tu hermano. No es lo mismo, vaya, o sea, no es lo mismo que abrázala de lo que prepara un bibi, ¿no? A estar de tiempo completo, no se compara, a pesar de que tengas pues algunos como conocimientos vagos en lo que se debe de hacer o no se debe de hacer, no se compara el hecho de ya estar latente, el hecho de que vas a tener un ser vivo en tus manos, indefenso, pequeñito, que no se sabe valer por sí mismo, que depende completamente de ti, pues no se compara. Claro. Ok. Estábamos hablando de que no te costó, más bien, que te costó un poco el sentido de que nunca habías tenido un pequeño a tu cuidado o era muy rara la ocasión. Pero hablando ya de que ya tenías una vida tú, ya habías creado una vida, ¿cómo fue esto? ¿Deseabas realmente el ser madre? Claro que sí. Digo, te repito, ya estaba estabilizada emocionalmente, ya tenía una relación muy estable, pues ya tenemos como que previsto que a futuro pues iban a llegar los hijos. Entonces, se precipitó tal vez la decisión porque pues yo sí creo fielmente en que una relación, una pareja se tiene que conocer durante algún tiempo para después dar el siguiente paso, ¿no? Y sí me precipité un poco, pero fue sin lugar a dudas lo más maravilloso, sobre todo porque pues todo el tiempo estaba como con mis hermanas, mi mamá a un lado, y de repente pues me voy a una vida en pareja, pero pues la pareja todo el tiempo trabajando, entonces yo me quedaba solita. Y el hecho de estar con alguien más, aunque sea al principio en el estómago, de estar sintiendo los movimientos y todo, pues ya te daba como esa esperanza, esa ilusión de que jamás ibas a estar solo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues te repito, son muchos años los que dependen directamente de mamá. Claro, estamos hablando que son al menos 18 años mínimo lo que un hijo depende de un padre. Vaya, no tanto. Yo diría que la dependencia
al 100% sería pues hasta los 5 o 6 años más o menos, porque ya después un niño puede ir al baño solo, puede comer solo, puede caminar solo, vaya, muchas circunstancias que el desarrollo da por sí mismo, pero que dependan directa, o sea, completamente de mamá, papá, pues son muy poquitos, ¿no? Obviamente a ninguna edad vamos a dejar de ser padres, a ninguna edad vamos a decir ya cumplió 15 años, no, 18, 20, no se terminan estas necesidades de tener cerca a papá o mamá, para lo que sea, llámese una situación emocional, una situación física, pues una enfermedad, cualquier cosa, no hay como tener a mamá o papá cerca. Claro, claro. Ok, pues continuando, vamos a hablar un poco de como los desafíos, los retos. ¿Qué crees que fue lo más complicado de ser madre? ¿Qué fue? Tienes 3 hijos, sí. Pero ¿qué fue lo más que dices, esto me costó mucho? Es por etapas, yo creo. Yo creo que van las etapas. Mi primer reto fue bañar al bebé. O sea, fue algo que yo decía, ¿dónde está el manual? Por favor, ¿cómo se hace? Porque fue algo pues nuevo, ¿no? Mis 3 hijos nacieron vía cesárea, entonces la movilidad que yo tenía era pues un poquito frustrada por el hecho de tener una incisión muy grande en mi abdomen. Más sin embargo, pues yo, obviamente, en el primer hijo no quieres que le dé el aire, que ningún bicho se le acerque, entonces, pues tenerlo tanto tiempo expuesto en el viento con agua, si está lo suficientemente caliente, si no lo está, si le cae agüita a los ojos, ¿sí me entiendes? O sea, hubiera querido que sí hubiera un manual, pero mi primer reto fue cómo lo baño, o sea, cómo baño a mi bebé. No tenía nada de experiencia obviamente y éramos el papá y la mamá, o sea, los dos con una cosita así chiquitita, no sabíamos cómo, ¿no? Entonces ahí sí recurrimos a la experiencia en el caso de mi mamá. Oye, por favor enséñame cómo se hace, y ya de verles si de fácil. A veces nos complicamos nosotros mismos las cosas y son realmente sencillas, vaya. Yo siempre he creído que nunca nos mandan un desafío que no podamos cumplir. Pero pues fue el primer reto, fue simpático, fue yo creo que la experiencia que nunca vamos a olvidar, tanto tu papá como yo, de la primera vez que te bañamos. Después obviamente hay enfermedades que te ayudan otras personas como los médicos que dicen, hey, tranquila, no te asustes, es normal. Recuerdo cuando llevamos al primer chequeo pediátrico de Santiago, que el pediatra le presionó sus pechitos y salió leche. Yo así, ¡oh! ¿Qué es eso? Por Dios, no es posible. Y resulta que sí, pues después te lo explican y lo entiendes que es muy lógico. Mi hijo pues compartió mis hormonas durante 9 meses y tenía bastantes hormonas mías en su cuerpecito y se manifiestan de esta forma. Y mi hijo tenía leche en sus pechos, ¿no? Y pues son cosas sorprendentes. Poco a poco fueron surgiendo retos, poco a poco se fueron sorteando esos retos. Mi hijo me representó desafíos un poquito más grandes porque pues, me nació un poquito con sus pulmones inmaduros, entonces ahí tuvimos complicaciones durante los primeros 4 años de vida, pero también Andrea, cuando te hospitalizaron porque te dio rotavirus, fue complicado. Fue de, ay, mi hija, ¿por qué está hospitalizada? Y con su cánula y con el suero y así, ¿no? Pero son retos que se presentan, son cosas que se tienen que vivir. Fernanda se cayó, se quebró, pues se fracturó un poquito su cabeza, hospitalización. Cada uno representó diferentes retos. Y así se fueron sorteando poco a poco y con ayuda de otras personas. Llámese experiencia, llámese especialidad o cualquier cosa, pero se iban sorteando. Ok. Estábamos ya pues hablando de lo que fue más complicado. Me contabas experiencias tanto de tu primer, segundo y tercer hijo, ¿sí? Que cada uno te ha dado un desafío, un diferente reto. Pero lo has logrado, como bien mencionabas, con ayuda de experiencia, con ayuda de algún profesional, incluso con de la misma familia, que al final sí es una experiencia. Ahora pasemos a algo más agradable, algo más bonito. En tus etapas gestales pasaste 3 veces por un embarazo,
que tú recuerdes que era lo más bonito que decías, wow, que te hacían sentir la vida que tenías dentro. O sea, que era lo que decías, qué hermoso me está pasando. Pues yo creo que lo que se manifiesta más, ¿no? Que son los movimientos del bebé. O cuando les daba hipo, pues sí era algo muy simpático. Yo recurría a poner vasos con agua arriba del estómago para que intentaran moverlos. O ya cuando estaban más grandes, pues que tumbaran cosas del estómago, porque sí tenían unas pancitas bastante grandotas. Pero pues los movimientos definitivamente es lo que te dice, hey, aquí estoy, ya llegué y llegué para quedarme, invadiendo todo. Claro. Bueno, pero ahora hablando también un poquito, hay cosas bonitas en el embarazo, en la maternidad, hay cosas negativas, hay cosas desafiantes, difíciles. Cuando ya tenías cuando ya tenías a tus hijos, ¿qué fue lo que más trabajo te costó realizar cuando ya estaban tus pequeños? Viajar en camión, salir de casa cuando tenía a los 2 primeros. Eso fue realmente complicado, porque no estaba acostumbrada a salir de mi casa, porque pues aquí estaba pues mi estado de confort, ¿no? Y salir a la calle para mí era un desafío realmente grande. Entonces sí se me complicó muchísimo, sobre todo por la costumbre del carro, ¿no? Y la comodidad. Salir por necesidades, obviamente, salir en un camión con un bebé y con la otra en la mano y la pañalera y la mochila y no, es muy difícil. Y sobre todo por esa gente de repente inconsciente de que te están empujando para que te apures a caminar, sin darse cuenta que pues es un bebé de 4 años y no puede caminar tan rápido, o no pueden esperar, o vienen cargando otra criatura. Estar en la calle, viajar en camión, y de repente pues, no tiene ni siquiera dónde sentarse para tener un poquito más de soporte. Sí, fue lo más difícil. Ok, pues sí, desafortunadamente hay personas que no entienden que algunos asientos son preferenciales, y no tanto que haya esos asientos, sino que pues por cordialidad, bueno, por en ese educación. entonces no existían los asientos preferenciales, Sí. pero sí se llama caballerosidad. Sí. Empatía, ¿no? Empatía más que nada, porque tanto un hombre como una mujer pudo haber cedido el asiento de ver que tenía 2 criaturas. Pero bueno, es algo que nos toca como mexicanos enseñar a las futuras generaciones, esto de la cordialidad más que la caballerosidad. Continuando, tuviste 3 hijos, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Existen muchos mitos, el típico hilo rojo, que no te expongas a un eclipse porque se lo come la luna. ¿Algún mito en el que tú hayas caído de este tipo? ¿O que fielmente digas, es que sí es cierto? ¿O que no les cortes el cabello porque se quedan ciegos? De ese tipo de cosas, ¿en alguno creíste o crees todavía? De manera personal, no. De manera personal te debo decir que soy una persona que pues, me debo a la ciencia, entonces para mí es muy difícil creer en ese tipo de cosas. Sin embargo, la familia de repente te empieza a dar sus consejos, pero pasan de ser consejos a imposiciones. Y por evitar tal vez fricciones o cualquier cosa de malos entendidos, pues, no te cuesta nada, ¿no? No pierdes nada, no pasa nada. Que pone el ojito de venado donde para que no le hagan mal de ojo, y que hubo sí muchas situaciones, sobre todo por la familia paterna, que sí tuvimos que implementarlos, pero no me disgustaban, pero tampoco así como que ok. Me preguntaba de repente ¿cuál es el motivo? Ok, se hace, aunque no tuviera una respuesta. Vaya, pero repito, era para no tener muchos conflictos o muchos roces. Claro, se entiende. Más, pero de tu parte era como que eras más como científica. Si no había un fundamento científico, no sé si. Pero era como por eso mismo que comentas, es que no hubiera problemas. Mis ritos o costumbres de este tipo era darle un buen baño con agua tibia y musiquita relajante, y compraba lavanda y aceititos de lavanda para que tuviera una noche tranquila y más larga para yo poder descansar un poquito más. Es lo que hacía, pero pues lo que te recomiendan todos los médicos, es lo que te recomienda el pediatra, es lo que ves en la revista, lo que lees que tienen un fundamento un poquito más científico. Exacto. ¿Por qué? Porque ya se han hecho experimentos y se ha puesto a prueba y ya está.
pero poner un espejo debajo de la almohada de bebé con unas tijeras abiertas para que no llegaran los monstruos o los fantasmas o los demonios y se la llevaran. Decía, ok, no me digas eso porque entonces no voy a poder dormir, entonces no voy a dejar a mi bebé en la cuna nunca. Pero se hacía para no entrar en este tipo de discusiones, ¿va? Vaya, si es cierto, lo protege y si no, pues no le hace daño. Claro, no va a meter la manita el bebé debajo de la almohada, se puede cortar con las tijeras, ¿no? Obviamente esto fue en los primeros 8 meses de vida, menos, porque mi primera hija fue muy hiperactiva, pero fue poquito tiempo, incluso nada más fue con la primera todo ello porque la mamá, su mamá abuela paterna, pues nada más estuvo presente en el primer bebé, no con los demás. Y ya los demás, pues no tuvieron ese tipo de protecciones divinas. Claro. Bueno, a ver. Cuando tus hijos estaban más pequeños, porque hablábamos que tienen 18, 14 y 11 años, entonces ya no dependen tanto de estarlos vigilando, de estar atrás de ellos. Pero cuando estaban más pequeños, tal vez hubo un punto donde la mayor, en este caso tenía 8 años, el que sigue tenía 5 y la más pequeña tenía 2 añitos, un añito. En este momento estamos hablando de que eran 3 niños que había que vigilarlos, porque estaban en edades de que todo agarran, todo adquieren, todo. Sí. ¿Qué fue lo más complicado en ese sentido de cuidarlos? Cuando es esta etapa donde se te juntaron los 3, de cuidar a los 3. Pues mantenerlos en un solo sitio para poder tener el suficiente espectro visual para poder observarlos. Teníamos un cuarto de juegos, entonces todas las tardes después de comer, a la hora de jugar, pues vamos al cuarto de juegos y ahí veía una película y se queda tranquilo uno, luego te empezaba a jugar y jugar con ellos. Sí, es tratar de tener un espacio donde pudiera darle la atención a los 3 como se debiera. Había otras actividades extracurriculares que de repente salíamos o cualquier situación, pero tener ese método a mí me funcionó, el cuarto de juegos. Es como algo que podrías como recomendar, tengan un cuartito de juegos para los pequeños. Sí, de hecho pues era un cuartito que teníamos alfombrado, todos los peluches estaban alrededor del cuarto, solamente estaba pues una televisión para poder ver películas, para que estuvieran escuchando alguna película de ahí de fondo infantil y juguetes, la consola que también no podía faltar, la consola de videojuegos, y es la forma que los tenías algo especial, algo que les motivara, les gustara a cada uno de ellos y tenerlos en el mismo espacio. Es un muy buen consejo, muy buen tip. Sí. Okay. Estamos hablando de que implementaste, el padre de tus hijos y tú implementaron esta actividad, este lugar, espacio para los pequeños. ¿Crees que eso te ayudó a tener un control sobre ellos? ¿O hacías como que sientes que si no hubieras tenido ese cuarto aún así hubieras tenido el control? ¿O el cuarto fue lo que más ayudó a ver que hubiera un control? Yo creo que sí, porque los gustos de cada uno de mis hijos fue muy distinto, fue muy diferente. A Santiago la demanda era física, entonces estarse aventando y aventarse a los peluches y jugar con la pelota, era más físico todo. Entonces tener el espacio diseñado para el niño que no se hiciera daño tal vez, funcionaba muy bien. La de cuando tenía a esa edad, la más pequeña pues todavía estaba aprendiendo a caminar y tal vez se tropezaba y la alfombra ayudaba y los peluches ayudaban a amortiguar tal vez que eso pudiera hacer daño. Y pues la más grande ya más bien era tarea y tal vez jugar un poquito, interactuar un poquito con los hermanos, pero el cuarto de juego sí, en las condiciones en las que se tenía, sí, y sobre todo porque era el espacio de ellos, el espacio para aventar y para, obviamente al final tratábamos de recoger y acomodar todo para que el día siguiente estuvieran en las mismas condiciones de interés para ellos, ¿no? Hasta cierto punto. Pero sí ayudó mucho, sí fue benéfico en las demandas de cada uno de ellos, porque ahí se ponía lo de interés de cada uno. Complementaba cada uno, cada pequeño espacio de esa habitación tenía algo que les gustaba a cada uno. Estaba lo de todos, ¿sí? Yo traté de inculcarles mucho el compartir,
y a la mayor se le da muy bien. A los otros no tanto, de repente les cuesta un poquito de trabajo. Pero ahí estaba lo de todos y era para todos y por tiempos, porque a veces sí pasa que está todo el cuarto lleno de juegos, de monos, de cosas que interactúan y querían exactamente la misma cosa, ¿no? Sí, cuesta trabajito, pero pues ahí se manejaba el papá, pues la mamá, que hicieran por tiempos y funcionaba bien. Ok. Bueno, con la maternidad, 3 maternidades que tuviste de tus pequeños, ¿cómo era tu pensamiento anterior a esto? ¿Cómo creías que era la maternidad? Hablando de ese tiempo, tuviste a tu primera hija a los 20 años más o menos. ¿Sí? ¿Cómo fue tu maternidad desde los 19 hacia atrás? ¿Cómo creías que era no cómo era, No, bueno, ¿cómo creías que era la maternidad? yo creo que fui una de las personas que llevó su vida tal cual iba sucediendo, ¿no? Jamás pensé en la maternidad, te soy sincera, nunca, ay, ¿cómo voy a ser? No, fue algo que se dio. Sí, yo viví mi presente, mi momento, mi niñez, mi adolescencia, tal vez la pubertad, tal vez, y fui viviendo mis tiempos como debieron de haber sido. Nunca pensé en cómo le voy a hacer o cómo va a ser, no. Cuando ya fue un hecho que yo supe que estaba embarazada, ahí sí empecé de que, ay, la camita, la cunita, y que así la voy a vestir, y sus moños, y realmente siempre traje a mis hijas como princesitas, ¿no? Trataba, pues, porque en la medida de que ellas se dejaban, que estuvieran bien peinaditas, y sus vestiditos muy monos, también a mi niño, siempre muy guapo, hasta cuando dependió de mí, que se vistiera, siempre se vistió súper línea, y sus camisetitas, siempre interiores, o sea, muchas cosas que ya después se fueron perdiendo porque ya pierdes esa autoridad de decirle, ¿sabes qué? Vístete de esta forma. No puedo decirlo con la de 18, con la de 14 tampoco, y pues no se puede, se van perdiendo las costumbres. Pero nunca pensé, No era algo que pasara por tu cabeza. la verdad no. La verdad no, pero cuando se dio viví mi presente, me encantó, me gustó. Creo que todavía no termino de aprender, creo que todavía me falta mucho porque definitivamente las etapas de cada uno de ellos, si bien son las mismas, la niñez, la adolescencia, van a manifestarla de diferente forma, van a requerir diferentes cosas, y pues mi maternidad yo creo que hasta que yo me muera pues va a terminar, ¿no? Porque pues nunca voy a dejar de tener a mis hijos, eso espero, que es lo que todos queremos, ¿no? Que uno partir antes que los hijos, porque Claro, claro. si no es muy difícil. Sí, en esto hablábamos que incluso existe el nombre cuando pierdes un padre, te haces huérfano, pero no hay nombre para perder, cuando pierdes un hijo, no hay un nombre, es un dolor inimaginable. Que ni siquiera Dios le pudo poner nombre, esa es la teoría que tenemos en casa. Claro, Así es. ni siquiera, no hay un nombre para Si esa pierdes a tu esposo y eres viudo, viuda, a tus papás huérfano, pérdida, pero tus hijos no, no hay nombre. No, es un dolor sumamente, es inimaginable, o sea, yo no me lo puedo imaginar. O sea, yo siento que si algo le pasa a uno de ellos, no sé qué va a ser de mí, porque sí, híjole, sí, debe de costar muchísimo trabajo. Claro, o sea, a veces la pérdida de un familiar cercano es difícil, la de un hijo que tú lo viste crecer, Que es parte de ti, al fin y al cabo. es la mitad de ti al final de cuentas. Eso debe ser muy Hormonas, sí, complicado. pues cuestiones de las los las genes. cromosomas y genes, sí, pero pues realmente sale de una mujer, ¿no? Se va formando su cuerpecito y dentro de uno, y Sí, debe ser muy complicado porque nunca se entenderá el sufrimiento de cada persona. Y bueno, ya hablamos de que entonces antes de tu primer embarazo, no existía algún pensamiento sobre la maternidad, no era algo de lo que te gustara pensar ni de lo que se te hacía por la cabeza. Después de tu tercer hijo, pongámoslo así, ¿cómo pensabas? Pues obviamente se modificó muchísimo tu pensamiento de la maternidad, de no pensar absolutamente nada sobre niños, bebés, pañales, baños, a tener ya 3 pequeños a tu cuidado, a tu protección. ¿Cómo fue este cambio de aquí a acá? ¿Cómo fue este cambio de mi maternidad lo que pensaba de la maternidad a los 19 a lo que pensaba de mi maternidad a los 35, 30 años tal vez? pues te repito, las circunstancias te van poniendo en el momento indicado, en el lugar indicado, y te hace salir avante de cualquier tipo de situación.
Sonará chiste, de hecho hay muchos memes por las redes de que cómo es la tabla de los hijos, ¿no? Y el primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. Cambio de pañal, cada vez que hiciera pipí o popó. Ay, ya cuando le era feo, ya cuando no se puede más. Así es, o sea, las cosas sí suceden de esa forma. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta que las cosas no son tan drásticas como pudieras pensar, ¿sí? En el primer hijo, como no tienes nada de experiencia, crees que con una pipí que haga en el pañal ya tienes que cambiarlo inmediatamente porque si no se va a rozar. Y te das cuenta de que aunque lo cambies inmediatamente se roza. Y luego con el segundo, a ver, vamos a dejarle unas 3 a ver si se roza. Y se roza igual que con una, entonces, ya con la última, ya, y que hasta que ya no se pueda más. No es tanto así el asunto, pero sí sucede. Si te haces muy protector y no me lo toques y lávate las manos antes de abrazar a mi bebé con la primera y con la tercera, bueno. Agárralo nomás. Ahí estaba a un lado jugando con lodo, o sea, yo qué esperanzas de que a mi hija, la más grande, le permitiera jugar en la tierra. O sea, no, por supuesto que no. Y a la más chiquita, pues sí le tocó. ¿Por qué? Porque pues ya va cambiando tu criterio, te das cuenta de que lo necesitan de repente ciertas cosas para la inmunidad. Pero pues es que es de acuerdo a la circunstancia. Sigo pensando que no soy una muy buena mamá, que digamos que me hace falta muchísimo todavía por aprender, por saber. ¿Hubiera cambiado muchas cosas? Sí, también. Nadie está preparado, no hay un manual que venga con el bebé que te diga, así es como debes de ser. Y somos seres humanos que nos equivocamos y que tomamos malas decisiones y que tenemos que afrontarlas y que te equivocas y en esto pues no es de que, ay, tíralo y que te den un nuevo y ahí mejoras las cosas. No pasa así. Entonces sí hay errores que se tratan de resarcir tal vez, pero de repente dejamos daños, sí pasa. Pero que creo que me sigue faltando todavía más y que todavía me falta un camino largo por recorrer. Claro. Vaya, ustedes no, como padres, no nacen con un manual que les diga exactamente cómo hacer las cosas. Cometen errores como cualquier ser humano. Y esa es la belleza del ser humano, que aprende de sus errores. Mientras las cosas no se hagan de una manera malintencionada, siento que cualquier cosa, cualquier experiencia es válida. Y tú me comentabas anteriormente que tu mamá incluso llegó a ayudarte varias veces con la primera. ¿Tú crees, te sientes capaz de, si algún día tu hija mayor te llega, mamá, ¿sabes qué? Pues, estoy embarazada, o ya teniendo su bebé, mamá, no sé cómo bañarlo, ¿te sentirías capaz de ayudarla como te ayudó a ti tu mamá? Claro que sí, por supuesto que sí. Y en mil amores, y es más, yo creo que yo sería la que le diera el primer baño en casa al bebé, ¿no? Sí, definitivamente sí, tengo que pasar todo un poquito de las cosas que a mí me gustaron, que a mí me hubieran gustado que me las compartieran. Por ejemplo, mi mamá me ayudó, me enseñó todo lo que yo le pedí, me lo enseñó sin chistar, ¿no? O sea, sí me transmitió su experiencia. Pero, por ejemplo, recuerdo un conflicto que yo tuve muy grande. Mis bebés nacieron por vía cesárea, entonces, en la primera, porque ya los otros dos, ya la primera me lo había enseñado. La leche no es lo mismo cuando tienes un parto natural que un parto por vía cesárea. Tarda un poquito más en bajar, le dicen, o que los senos se tengan el cúmulo de leche. Recuerdo que yo necesitaba ir al centro de salud a ponerle la vacuna de recién nacido a mi pequeña. Entonces, pues repito, tenía una incisión de par en par, fosa ilíaca derecha a la izquierda, o sea, de par en par. Entonces iba caminando yo muy despacito, con mi bebita cargando, y porque estaba en un cuarto hasta el fondo de la casa, cuando por fin logro llegar a la puerta para salir, volteo a ver un pants que traía en color rojo y está completamente empapado. Yo, ¿qué pasó? Me doy cuenta pues que me está bajando la leche. 4 días después del nacimiento, y se me está tirando de mis pechos, se me está saliendo toda la leche. Yo así como que, Dios mío santo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Regrésate y cámbiate. Pero todo lo que me ponía, todo lo mojaba de manera inmediata. Y un día, por azares del destino, yo no sé cómo le hice o por qué llegué a una farmacia y me di cuenta que había parchecitos que se colocaban en el brasier, entre el seno y el brasier, y ahí se podían, era como un pañal con gel, y ahí se podía absorber el exceso de leche que se tiraba y no manchaba la ropa. Dije, ¿por qué nadie me dijo alguna vez que existía esto? Entonces, si a mis hijos, a mis 2 niñas o a la esposa de mi hijo,
Si algún día me llegan a preguntar, claro que les pasaré todos estos tips que a mí me faltaron, sí, 100%. Eso es muy bueno porque estamos hablando de una experiencia que se va pasando. Tú ya lo viviste con 3 hijos, tal vez tanto tus hijas como futuramente la esposa de tu hijo no van a saber porque son primerizas y por más internet, por más libros que haya, nunca te van a dar la respuesta cuando ya lo estás viviendo en práctica. Entonces, es algo muy bonito que habla muy bien de ti, que pases esta información que ya tienes, que ya experimentaste y con lágrimas, con risas adquiriste. Sí. Porque debió ser muy complicado el hecho de que con duras penas caminaste a la entrada, a la salida, sí. Y tú estabas completamente bañada en leche, o sea, sí. Debió ser muy complicado. Así fue. Y bueno, ya para ir llegando un poco al final, ¿con qué te quedas de esta entrevista? Bueno, pues me traí como que acuérdate, ¿no? De lo que viviste, acuérdate, es padre. Acuérdate de todo lo que se pasó, todo el proceso. Te agradezco porque de repente nos ocupamos de cosas más de trabajo y de vaya, ya no tengo bebés, pero pues es bonito de repente recordar, escuchar la plática, pues igual hay cosas que no sabían y recordar. Muchas gracias. No, por nada. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le podrías dar a tal vez las futuras madres que nos estén escuchando? Una madre primeriza que tenga su pequeño, ¿qué consejo le podrías dar a esas mujeres que apenas están viviendo su maternidad? Yo no se las daría a ellas, a las primerizas no, yo se las daría a toda la gente que tienen alrededor, de que dejen de estarlas hostigando tanto. Esto es instinto, 100%. Todo se realiza, todos las situaciones que van surgiendo se resuelven por instinto, pero siempre hay una mamá y en el baby shower, por ejemplo, todo el mundo la bombardea y la llena de información que de verdad nunca va a ocupar en su vida, solamente la están como mal viajando de lo que pudiera pasar, y si no le pasa, o sea, nada más le estás llenando de información que no va a ocupar. Yo sí se lo diría alrededor, a las personas, déjenla vivir su maternidad, a ella solita, ella pedirá un consejo cuando lo necesite, si no te lo piden, no lo des, porque lo único que hacen, yo siento, lo he visto, que es llenar mucho de información innecesaria. Saturarlas. Sí. Claro. Y ponerlas así como que en predisposición. Ok. Adriana, te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas apoyado con esta entrevista. Pues la maternidad al final de cuentas es algo muy bonito cuando son deseadas. En tu caso, tus maternidades fueron muy deseadas. Sí. Es algo muy bonito conocer a una persona. Tristemente se tiene la creencia que por el hecho de ser de cierto país, todas las maternidades no son deseadas. Al contrario, hay muchísimas maternidades muy deseadas y en este caso pudimos ver tu maternidad y a lo que nos platicaste, las 3 maternidades fueron muy hermosas y las viviste y me imagino las sigues viviendo con mucho amor. Te agradezco mucho la entrevista del día de hoy. Gracias a ti. Espero que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.